El relato de Jonás es uno de los más fascinantes y controversiales en la Biblia. Nos cuenta cómo Jonás, un profeta de Dios, fue tragado por un gran pez después de huir de su misión divina. En Jonás 1:17 leemos: «Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches». Aquí surge una pregunta que ha intrigado a generaciones. ¿Fue realmente una ballena o simplemente un gran pez? La traducción varía según las versiones bíblicas y ha generado un debate que ha resonado a lo largo de los siglos. Históricamente, algunos creen que la referencia es simbólica, mientras que otros defienden su literalidad. Este debate teológico e histórico ha capturado la atención de estudiosos y científicos por igual. Acompáñanos en esta fascinante exploración para descubrir el verdadero significado detrás de este misterioso pasaje y qué nos dicen los textos originales en hebreo. Así que quédate hasta el final porque te mostraré los resultados de los últimos estudios arqueológicos y sus impactantes descubrimientos. El libro de Jonás fue escrito en un contexto histórico y cultural, profundamente influenciado por las creencias y tradiciones del antiguo Israel y las naciones circundantes. Se estima que el relato de Jonás fue redactado durante el periodo postexílico entre los siglos V y IV a.C., una época en la que Israel había regresado del exilio en Babilonia. En este tiempo, los profetas desempeñaban un papel crucial en la interpretación de los eventos nacionales y el cumplimiento de la voluntad de Dios, y sus mensajes a menudo estaban destinados no solo a Israel, sino también a otras naciones, como es el caso de Nínive en el relato de Jonás. La historia de Jonás refleja un conflicto espiritual y moral. Un profeta israelita que se resiste a cumplir el mandato divino de predicar arrepentimiento a los habitantes de Nínive, la capital del imperio asirio, una de las potencias más temidas y crueles de la antigüedad. El trasfondo cultural incluye el profundo resentimiento que el pueblo de Israel sentía hacia Asiria, lo que hace que la tarea de Jonás sea aún más desafiante. El mensaje que Dios le encomienda rompe con los esquemas de la época, ya que implicaba ofrecer misericordia a una nación enemiga. Además, el libro de Jonás refleja temas universales que van más allá de su contexto histórico inmediato, como la gracia divina, la compasión y la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Algo revolucionario para la mentalidad exclusivista de muchos israelitas de esa época. Jonás, como profeta, no solo es llamado a ser la voz de Dios, sino que también es una representación de la resistencia humana frente a la voluntad divina, lo que añade una dimensión moral y espiritual a la narrativa. Desde una perspectiva arqueológica, estudios recientes realizados por la Universidad Hebrea de Jerusalén han arrojado luz sobre la fauna marina que existía en el Mediterráneo durante los tiempos bíblicos. Se sabe que las costas de la antigua Israel estaban habitadas por una rica variedad de criaturas marinas, incluyendo grandes peces y mamíferos marinos como las ballenas. Aunque la clasificación científica de las especies no era algo que se hiciera en la antigüedad, los habitantes de la región habrían estado familiarizados con grandes criaturas del mar, lo que añade plausibilidad a la narración desde un punto de vista cultural. Sin embargo, también es importante tener en cuenta el uso de los mitos y símbolos marinos en las culturas del Antiguo Oriente. En muchas mitologías, el mar representaba el caos y el mal, y las criaturas que habitaban sus profundidades eran vistas como fuerzas sobrenaturales o divinas. En la tradición mesopotámica, por ejemplo, el dios del mar y las criaturas marinas simbolizaban el desorden cósmico que los dioses debían someter para establecer el orden. De hecho, el símbolo del gran pez o monstruo marino que traga a una figura humana aparece en varios relatos antiguos, lo que podría indicar que la historia de Jonás contiene ecos de estas creencias más amplias.
El mar, para el pueblo de Israel, no era solo una barrera geográfica, sino una fuente de incertidumbre y temor, un espacio que no comprendían del todo y que estaba lleno de misterios insondables. Así, el gran pez que traga a Jonás podría tener una dimensión simbólica, representando no solo el juicio de Dios, sino también la inmersión de Jonás en el caos de su propia desobediencia. El contexto histórico y cultural del libro de Jonás está profundamente enraizado en las creencias, miedos y simbolismos de su tiempo. Los estudios arqueológicos confirman la existencia de grandes criaturas marinas en las aguas cercanas, mientras que los mitos del Antiguo Oriente nos ayudan a comprender mejor la riqueza simbólica del relato. Este trasfondo añade capas de profundidad al mensaje del libro y nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la historia de Jonás en la Biblia. En pantalla te presento algunas pinturas y retratos que muestran cómo las personas de la antigüedad imaginaban al gran pez que se tragó a Jonás. Como podemos observar, la representación del gran pez no corresponde exactamente a una ballena, como generalmente hemos pensado o imaginado. Esto nos lleva a reflexionar y a plantearnos una importante pregunta. ¿Será que en la Biblia hay más cosas de las que desconocemos su verdadero significado, concepto o contexto histórico? En nuestro canal nos dedicaremos a explorar, analizar, investigar y escudriñar las Escrituras de manera diligente con el propósito de obtener una visión más completa y profunda de la realidad bíblica. Atención, no pretendemos formar una iglesia ni sembrar dudas en tu fe. Nuestro objetivo es compartir aquellas cuestiones que rara vez se abordan desde los púlpitos, siempre examinando los textos originales en hebreo, arameo y griego. Con este fascinante ejemplo de Jonás y el gran pez, podemos ver que nuestra perspectiva actual sobre la Biblia está alejada de la comprensión moderna. Por ello, es fundamental analizar cada tema bajo la lupa de la verdad, evitando caer en errores o en la autosuficiencia de nuestro propio conocimiento. Solo los valientes tienen el coraje de aceptar que pueden estar equivocados, y para ello contamos con la guía maravillosa e incomparable del Espíritu Santo. El término hebreo utilizado en el libro de Jonás para describir la criatura que lo traga es Dag Gadol, que literalmente se traduce como gran pez. Este término, aunque aparentemente sencillo, ha sido objeto de interpretaciones y debates a lo largo de los siglos debido a las connotaciones que puede tener tanto en el hebreo antiguo como en otras lenguas bíblicas y en su contexto cultural. En primer lugar, el término dag es la palabra hebrea común para pez, utilizada en varias partes de la Biblia para referirse a cualquier criatura acuática que no especifica si se trata de un pez grande o pequeño. La palabra gadol, que significa grande, amplía esta definición, pero sigue siendo un término general que no identifica una especie en particular. Este uso deliberadamente amplio parece dejar espacio para la interpretación, lo que sugiere que el enfoque del texto no está en el tipo exacto de animal, sino en su tamaño y capacidad de cumplir el propósito divino de tragar a Jonás. Cuando se analiza la palabra gran pez en el contexto del Nuevo Testamento, nos encontramos con una variante en griego que ofrece una perspectiva ligeramente diferente. En Mateo 12:40, cuando Jesús hace referencia a Jonás, se utiliza la palabra griega ketos, que se traduce como gran pez o monstruo marino. En la mitología y literatura griega, ketos no se refería a un pez en el sentido estricto de la palabra, sino a una criatura marina de gran tamaño, lo que podría incluir ballenas, tiburones o incluso monstruos marinos míticos. Esta diferencia lingüística es significativa porque sugiere que, al menos en la tradición griega, el énfasis se desplaza hacia una criatura más mitológica o simbólica, mientras que en el hebreo original se mantiene en una interpretación más natural. El Diccionario Bíblico Hebreo-Español del Erudito en Lenguas Antiguas.
Luis Alonso Schöckel ofrece una visión profunda de las diferencias lingüísticas y de traducción. Según Schöckel, el término Dag Gadol puede ser interpretado de manera literal como gran pez, pero también señala que la ambigüedad del término podría estar intencionalmente presente en el texto bíblico. El hecho de que el hebreo bíblico no especifica una especie en particular refuerza la idea de que el gran pez es un agente divino, preparado específicamente por Dios para cumplir su propósito, más allá de si se trataba de una criatura que existía realmente o de una representación simbólica. Schöckel también señala que la traducción de la palabra en los textos griegos y posteriores influenció la interpretación que se tiene en muchas tradiciones cristianas. Por ejemplo, en la Vulgata, la palabra latina cetus también fue interpretada como ballena, lo que probablemente influyó en la tradición occidental de identificar al gran pez como una ballena, aunque el texto hebreo original no sugiere explícitamente esta identificación. El desglose de Dag Gadol en el hebreo bíblico nos ofrece una ventana a la riqueza y profundidad de la narrativa. No es solo un término que describe una criatura acuática, sino un vehículo a través del cual se transmite un acto de intervención divina. Al comparar el hebreo con el griego ketos, observamos cómo las traducciones y las tradiciones interpretativas han moldeado nuestra comprensión del relato de Jonás. Este análisis lingüístico, respaldado por el Diccionario Bíblico Hebreo-Español de Luis Alonso Schöckel, nos permite ver cómo las diferencias de traducción añaden capas de significado a la historia, invitando a reflexionar sobre la intención y el simbolismo detrás del gran pez que traga al profeta Jonás. Aquí te dejo unas pinturas e imágenes que la arqueología ha encontrado, poniendo en evidencia que en la antigüedad no tenían el mismo concepto de ballena tal como nosotros lo entendemos. Algunas pinturas lo retratan como si fuera un dragón, o una serpiente gigante, o el mismo Leviatán del cual haremos un futuro video de esta colosal criatura. El uso del gran pez en el relato de Jonás va más allá de la mera descripción de una criatura marina. En la literatura bíblica, la imagen del gran pez se presenta como un poderoso símbolo de juicio y redención, temas que están estrechamente entrelazados a lo largo de toda la narrativa. En Jonás, el gran pez es el medio a través del cual Dios castiga a su profeta por su desobediencia, pero al mismo tiempo, este castigo se convierte en una oportunidad para la redención. El pez, lejos de ser simplemente un instrumento de juicio, se transforma en un vehículo de misericordia y salvación. El exégeta Adolfo Reutemann ha explorado profundamente el simbolismo del mar y las criaturas que lo habitan en la Biblia. Reutemann destaca que, en las culturas del antiguo Oriente Próximo, el mar a menudo representaba el caos y las fuerzas incontrolables del mal. Para los israelitas, una nación que no tenía una tradición marítima fuerte, el mar era visto como una amenaza y un símbolo del desorden. En este contexto, el gran pez que aparece en el relato de Jonás no solo representa el juicio de Dios, sino también su capacidad para dominar el caos y utilizarlo para cumplir su propósito divino. El mar y las criaturas que lo habitan juegan un papel crucial en varios relatos bíblicos. Uno de los ejemplos más notables se encuentra en Génesis 1, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. En la creación, Dios somete las aguas caóticas y establece el orden cósmico, un tema que resuena en muchos otros pasajes bíblicos. En este sentido, el gran pez de Jonás puede verse como una extensión de este simbolismo. Así como Dios domina el caos en la creación, también lo hace en la historia de Jonás, utilizando el pez como un instrumento para restaurar el orden en la vida del profeta. Reutemann también señala que el pez en Jonás puede ser entendido como una metáfora de la muerte y resurrección. Jonás, al ser tragado por el pez, desciende a una especie de sepulcro acuático,
una experiencia que simboliza la muerte espiritual y el alejamiento de Dios. Sin embargo, al ser liberado del vientre del pez después de 3 días, experimenta una especie de resurrección, una segunda oportunidad para cumplir su misión. Este simbolismo es particularmente significativo en la tradición cristiana, donde Jesús hace una conexión directa entre su muerte y resurrección y la experiencia de Jonás en el vientre del pez. Mateo 12:40. Además de Jonás, otras historias bíblicas emplean el mar y sus criaturas como símbolos poderosos. En el relato de Moisés y el éxodo de Egipto, el Mar Rojo es dividido por el poder de Dios, salvando al pueblo de Israel y destruyendo a sus enemigos. Aquí, el mar actúa como una barrera entre la esclavitud y la libertad, entre el juicio y la redención. En el caso de Jonás, el mar y el gran pez representan no solo el juicio, sino también la gracia de Dios, quien ofrece una nueva oportunidad para el arrepentimiento. El gran pez, en la historia de Jonás, es mucho más que una criatura que traga a un profeta. Su simbolismo abarca temas universales de juicio, caos, redención y restauración. Los estudios de Adolfo Reutemann sobre el simbolismo del mar en la Biblia nos ayudan a comprender cómo esta imagen se conecta con otros relatos bíblicos que utilizan el mar y sus criaturas para representar el poder soberano de Dios. El gran pez es un símbolo de la capacidad de Dios para transformar el caos en un medio de salvación, mostrando su dominio absoluto sobre todas las fuerzas de la creación. El relato de Jonás y el gran pez que lo tragó ha sido objeto de un prolongado debate entre estudiosos cristianos y judíos, quienes han ofrecido diversas interpretaciones sobre la naturaleza de esta criatura. Desde la antigüedad se ha debatido si el animal descrito en Jonás 1:17 era una ballena, un pez grande o incluso una criatura simbólica. Este debate ha influido no solo en la comprensión teológica del relato, sino también en la forma en que se ha traducido e interpretado a lo largo de los siglos. En la tradición cristiana, la referencia a una ballena es común, especialmente debido a las traducciones como la de la Vulgata, en la cual el término latino cetus se tradujo como ballena. Sin embargo, esta interpretación parece ser más cultural que literal, dado que el término hebreo original, dag gadol, simplemente significa gran pez sin especificar la especie. En contraste, la tradición judía ha sido más cautelosa al interpretar la naturaleza exacta de esta criatura. Algunos comentaristas rabínicos ven al gran pez como un agente divino, una criatura creada específicamente por Dios para este propósito, lo que deja en segundo plano la necesidad de identificarla como una especie conocida. Desde una perspectiva científica, los estudios arqueológicos y biológicos han tratado de arrojar luz sobre las especies marinas presentes en la región del Mediterráneo en tiempos bíblicos. La investigación de la fauna marina de la época sugiere que en el Mediterráneo existen varios tipos de grandes criaturas, incluidas especies de tiburones, peces grandes como el atún y, por supuesto, ballenas que ocasionalmente pueden nadar en estas aguas. Si bien no es común que las ballenas se aventuren en el Mediterráneo, es posible que grandes tiburones o peces hayan sido conocidos por los antiguos israelitas y otras culturas del cercano Oriente. Adolfo Reutemann, el reconocido curador de los rollos del Mar Muerto, ha aportado una perspectiva clave sobre el simbolismo y la naturaleza de esta criatura. Reutemann sugiere que, más que centrarse en la identificación precisa de la especie, es importante entender el gran pez como una metáfora literaria dentro del contexto bíblico. Según él, el gran pez puede representar la intervención divina directa, una criatura que no necesariamente debe ser explicada dentro de los parámetros biológicos modernos. De esta forma, Reutemann propone que el énfasis del texto está en el poder y la voluntad de Dios, capaz de usar cualquier medio necesario para cumplir su propósito.
ya sea un pez literal o una representación simbólica de juicio y redención. Otras teorías, más alineadas con un enfoque naturalista, han intentado buscar casos modernos de humanos que han sobrevivido al ser tragados por animales marinos como tiburones o cachalotes, aunque tales historias son excepcionales y a menudo difíciles de verificar. Estos estudiosos argumentan que el relato podría estar basado en un evento real, aunque altamente inusual, que fue registrado de forma exagerada o simbólica en el texto bíblico. Sin embargo, muchos exégetas contemporáneos sugieren que centrarse demasiado en la especie del gran pez puede desviar la atención del mensaje teológico y moral del libro de Jonás. Para ellos, la historia no trata tanto de si era una ballena o un pez, sino de la relación entre el profeta y Dios, de la resistencia humana frente al mandato divino y de la misericordia de Dios incluso hacia aquellos que han desobedecido. En este sentido, el gran pez se convierte en una herramienta narrativa, un símbolo de la soberanía divina sobre la creación y el destino de los seres humanos. Este debate entre los estudiosos sobre si el gran pez era una ballena o una criatura desconocida sigue abierto. Las diferentes teorías varían desde interpretaciones literales hasta simbolismos teológicos. Los estudios arqueológicos sugieren la presencia de grandes criaturas marinas en la región del Mediterráneo, mientras que los exégetas como Adolfo Reutemann invitan a considerar el relato desde una perspectiva más simbólica y teológica. Al final, el relato de Jonás sigue siendo una historia poderosa que desafía tanto a los estudiosos como a los creyentes a reflexionar sobre el poder de Dios y su capacidad para transformar incluso las circunstancias más caóticas en un camino hacia la redención. El relato de Jonás es mucho más que una historia sobre un profeta que es tragado por un gran pez. En su esencia, el libro de Jonás comunica un mensaje teológico profundo que explora la misericordia de Dios, la redención y la obediencia frente a la voluntad divina. A través de la experiencia de Jonás se revela un Dios que no solo ejerce justicia, sino que también extiende su compasión tanto a sus profetas como a las naciones paganas, en este caso Nínive, la ciudad a la que Jonás se niega inicialmente a ir. El mensaje espiritual del libro gira en torno a la resistencia de Jonás a cumplir con el mandato divino de llevar un mensaje de arrepentimiento a los ninivitas, quienes eran enemigos históricos de Israel. Jonás, al huir de Dios y su misión, representa a todos aquellos que, ante una tarea difícil o desafiante, intentan escapar de su responsabilidad espiritual. Sin embargo, el castigo de Jonás, ser tragado por un gran pez, no es una señal de la ira implacable de Dios, sino una muestra de su misericordia. El gran pez, lejos de ser solo un agente de juicio, es una representación de la gracia y la protección divina. Al tragarse a Jonás, el pez lo salva de morir en el mar tormentoso, otorgándole una oportunidad de reflexión y arrepentimiento. En lugar de perecer en las aguas caóticas, Jonás se encuentra en un estado de suspensión dentro del vientre del pez, donde, aislado del mundo, tiene tiempo para reconsiderar su desobediencia. Este encierro en las profundidades simboliza tanto el juicio como la redención. Jonás está pagando el precio por su rebeldía, pero también es preservado por Dios para una misión mayor. El capítulo 2 del libro de Jonás presenta una oración del profeta desde el vientre del pez. En esta oración, Jonás reconoce la soberanía de Dios y clama por su liberación. Esta confesión de humildad y dependencia es un punto crucial en la historia, ya que marca el momento en que Jonás acepta su papel como mensajero divino. En Jonás 2:10 se lee: «Y mandó el Señor al pez, y vomitó a Jonás en tierra». Aquí, la liberación de Jonás es un acto de misericordia divina que subraya la idea de que, incluso en medio de nuestra desobediencia, Dios está dispuesto a darnos una segunda oportunidad para cumplir su voluntad.
El acto de ser vomitado en tierra firme simboliza el renacimiento espiritual de Jonás. Así como fue tragado por el pez en un momento de desobediencia, ahora es liberado para llevar a cabo la misión que se le había encomendado desde el principio. Este ciclo de juicio, arrepentimiento y redención refleja el carácter de un Dios que no se deleita en castigar, sino en restaurar y redirigir a aquellos que se desvían de su camino. Finalmente, el mensaje teológico del libro de Jonás se extiende más allá del profeta mismo. La historia es una reflexión sobre el amor universal de Dios, no solo hacia Israel, sino hacia todas las naciones. Al enviar a Jonás a predicar a Nínive, Dios demuestra que su misericordia no está limitada a un solo pueblo, sino que es accesible para todos aquellos que estén dispuestos a arrepentirse, incluso los enemigos de Israel. En este sentido, el relato de Jonás es una afirmación de la compasión divina, un recordatorio de que, aunque podemos resistir el llamado de Dios, siempre hay un camino de retorno a su gracia. El gran pez, por lo tanto, no es solo una figura de juicio, sino también de salvación, que resalta la naturaleza de un Dios que ofrece nuevas oportunidades a quienes están dispuestos a volver a Él. El relato bíblico de Jonás, siendo tragado por un gran pez, ha suscitado un interés continuo entre científicos y estudiosos que se preguntan si tal evento es posible desde una perspectiva biológica y física. Aunque el texto bíblico describe esta experiencia como un acto divino, muchos se han planteado la cuestión de si un ser humano podría realmente sobrevivir en el estómago de un pez o ballena durante 3 días y 3 noches, tal como se narra en el libro de Jonás. Desde el punto de vista científico, la anatomía de las ballenas y los peces grandes sugiere que un evento de esta naturaleza sería extremadamente improbable, aunque no imposible. Las ballenas, en particular, tienen sistemas digestivos que incluyen varias cámaras estomacales con altos niveles de ácido gástrico, lo que haría difícil la supervivencia de una persona en su interior durante un tiempo prolongado sin sufrir graves daños. Por ejemplo, en el caso del cachalote, una de las especies más grandes de ballenas, si bien podría físicamente tragar a un ser humano debido al tamaño de su garganta, los gases tóxicos y la falta de oxígeno en su estómago harían la supervivencia prácticamente insostenible. A pesar de estas barreras biológicas, ha habido relatos modernos que describen casos de personas que han sobrevivido tras ser engullidas brevemente por animales marinos. Uno de los casos más citados es el de James Bartley, un marinero del siglo XIX que supuestamente fue tragado por un cachalote y rescatado más de un día después. Sin embargo, este caso ha sido ampliamente desacreditado como un mito o exageración, ya que las evidencias científicas y los registros de la época no respaldan su veracidad. A pesar de esto, historias como la de Bartley han alimentado la imaginación popular y generado una curiosidad por la posibilidad de sobrevivir dentro de una ballena o pez. Comparar relatos bíblicos como el de Jonás con estos casos modernos pone de manifiesto una diferencia clave: el contexto espiritual y simbólico del relato bíblico. Mientras que los relatos contemporáneos buscan una explicación física y científica, la historia de Jonás se enmarca en un contexto de intervención divina. El gran pez en Jonás no es solo una criatura marina, sino un instrumento de Dios, quien tiene control absoluto sobre la creación. Desde esta perspectiva teológica, la supervivencia de Jonás en el estómago del pez no depende de leyes biológicas, sino del poder y la voluntad de Dios. Por otro lado, algunos estudiosos modernos sugieren que el relato de Jonás podría contener elementos simbólicos o literarios en lugar de ser una descripción estrictamente literal. El gran pez podría representar el descenso a las profundidades del caos y la desobediencia, y la posterior liberación de Jonás podría simbolizar su redención y renacimiento espiritual.
Esta interpretación resalta el significado teológico y moral del texto, más allá de la posibilidad biológica de que un ser humano sobreviva en tales condiciones. Desde una perspectiva científica, las posibilidades de que un ser humano sobreviva en el estómago de un pez o ballena son extremadamente bajas debido a factores como la falta de oxígeno y la exposición a los ácidos digestivos. Sin embargo, el relato de Jonás se sitúa dentro de un marco de milagro divino en el que la ciencia no puede explicar completamente los eventos. La historia sigue siendo un poderoso símbolo de la intervención divina y la misericordia de Dios, más allá de las limitaciones de la comprensión científica moderna. El relato de Jonás y el gran pez ha capturado la imaginación de creyentes y estudiosos durante siglos. A lo largo de este análisis hemos abordado varios aspectos clave del relato, desde el contexto histórico y cultural en el que fue escrito, hasta el simbolismo detrás del gran pez y las perspectivas científicas sobre la posibilidad de que un ser humano sobreviva en el estómago de una criatura marina. Sin embargo, más allá de estos detalles, el verdadero mensaje detrás de la historia de Jonás es profundamente espiritual y teológico. Hemos explorado cómo el gran pez, en lugar de ser solo una criatura marina, actúa como un agente divino, simbolizando tanto el juicio como la misericordia de Dios. Jonás, al huir de su misión y ser tragado por el pez, representa a todos aquellos que intentan escapar de sus responsabilidades espirituales. A través de su tiempo en el vientre del pez, Jonás experimenta un proceso de arrepentimiento y redención que culmina en su liberación y su disposición a cumplir con la voluntad de Dios. El gran pez no es solo un instrumento de castigo, sino también de protección, pues evita que Jonás muera en el mar y le ofrece una segunda oportunidad. Desde una perspectiva científica, aunque hemos visto que la supervivencia de una persona dentro de un pez o ballena durante 3 días es extremadamente improbable, este aspecto no debe distraernos del mensaje central del relato. La historia de Jonás no se centra en las leyes naturales, sino en la intervención divina. Es una historia que refleja el poder de Dios sobre la creación y su capacidad para transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento y redención. Más allá de si el gran pez era una ballena, un pez grande o una criatura simbólica, lo que verdaderamente importa es el mensaje teológico que se desprende del relato. Jonás es un ejemplo de la resistencia humana frente a la voluntad de Dios y al mismo tiempo de la compasión infinita de Dios, quien está dispuesto a ofrecer segundas oportunidades a aquellos que se arrepienten. La historia nos recuerda que, por mucho que intentemos escapar o resistir, la misericordia de Dios siempre está presente, esperando para restaurarnos y guiarnos de vuelta a su camino. En el Nuevo Testamento, Jesús hace una conexión entre su propia muerte y resurrección y la experiencia de Jonás en el vientre del pez. En Mateo 12:40, Jesús dice: «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Este versículo subraya la importancia simbólica del relato de Jonás en la tradición cristiana, ya que prefigura la obra redentora de Cristo. Así como Jonás fue liberado del pez para cumplir su misión, Jesús resucitó de entre los muertos para traer redención a toda la humanidad. La historia de Jonás no se trata únicamente de la naturaleza del gran pez, sino del mensaje más profundo de arrepentimiento, redención y la misericordia de Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a reconocer nuestras resistencias y a confiar en la gracia divina que siempre está dispuesta a brindarnos una nueva oportunidad. Este relato, en última instancia, es un recordatorio de la soberanía de Dios y su deseo de que todos, incluso aquellos que se alejan, encuentren su camino de vuelta a Él. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado.
Bendiciones para ti y tu familia. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre Efatá, la poderosa palabra de Jesús que transformó vidas. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.